Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender esta enseñanza y que quede guardada en nuestro corazón. Recuérdanos esta enseñanza para que podamos aplicarla cada día en nuestras vidas. Y bueno, Señor, te pedimos por favor que seas tú utilizando el día de hoy a Juli como un instrumento y que seas tú hablando, Señor, a través de su vida. Gracias por este tiempo de intercesión y nos quedamos en tu divina presencia y dándote a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Déjenme aquí. Ahí están viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, señor. listo. Bueno, bienvenidos a este tiempo de enseñanza del día número 9 del ayuno de Daniel, para quienes lo estamos realizando. Recuerden pues que son esos 21 días de descontaminación, 21 días de compromiso con Papá Dios y bueno, preparándonos para su bendición, para ver cosas grandes que Él pues habrá de hacer, de revelarnos y de obrar. ¿Listo? Hoy vamos a ver un acontecimiento que lo encontramos en Daniel 3. Aquí el protagonismo no está en Daniel como tal, lo cual es muy interesante y pues vamos a aprender cómo los amigos de Daniel afrontaron esta situación tan caliente, podríamos decirlo, y pues mirar cuál fue la gran bendición, ¿cierto? Vamos a estar en Daniel 3. El tema de hoy se llama La fe frente al fuego. ¿Listo? Em, para comenzar, pues quiero invitarlos, reiterarles que allí en YouTube pueden encontrar varios audios y hoy vamos a tocar punticos que se han tocado en el audio de la contaminación espiritual, que fue en el día número 6 del ayuno. Vayan allí a YouTube, búsquenlo, escúchenlo, que no perdamos detalles importantes que pues Dios nos permite preparar con mucho amor cada día para pues que aprendamos entre todos y crecer entre todos, sobre todo espiritualmente, ¿sí? La porción que vamos a ver hoy tiene que ver con esto de mantener la santidad y esa pureza espiritual, ¿sí? E incluso también vayan y repasen el de ayer, que es el de la interpretación de los sueños, la parte uno porque la parte 2 la van a estar recibiendo mañana, ¿listo? Entonces, en el contexto de Daniel 3. Vamos, bueno, venimos de Daniel 2, en donde el rey Nabucodonosor, con unos sueños, pues que lo intranquilizaban terrible, y como ayer escuchábamos en la enseñanza, pues todo lo que aconteció. Al final Daniel glorificó a Dios mediante la interpretación del sueño, ¿sí? Nadie había podido decir qué fue lo que el rey había soñado, qué era lo que lo estaba mortificando y qué interpretación daba no interpretación humana, sino interpretación que tenía que ser revelada solamente por Dios para hacia el rey y pues para al final glorificar solamente a Dios, ¿cierto? Al final logra tener esa paz con la interpretación que dio Dios a través de Daniel a este sueño, en donde él veía una estatua grandísima, ¿sí? Y entonces en Daniel 3 vemos que el rey Nabucodonosor hizo, o sea, ya materializó una estatua de oro de 27 metros de altura, 2,5 metros de ancho, ¿sí? Porque digamos que en esta cultura babilónica era muy común hacer estas estatuas y después rendir culto a ellas. Entonces Nabucodonosor, en medio de ejercer su poder y como centralizar esa religión, pues hizo esta estatua y pide que la adoren, ¿sí? En Daniel 2 se relata el sueño pues que tuvo el rey con la estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Y los pies pues eran como una mezcla entre hierro y barro cocido. Y al cual pues Daniel da esta interpretación, tal como Ana nos explicaba el día de ayer. La cabeza de oro significaba esa autoridad, soberanía, ese poder y esa fuerza que había dado Dios mismo a Nabucodonosor. Y entonces es posible que de acuerdo al sueño que este rey tuvo, pues le nació la idea brillante de hacer esta estatua
pero toda en oro, ¿sí? Que digamos que es la parte de su gobierno en el sueño. Entonces Nabucodonosor quería que su reino no tuviera fin. Pero hacer esta estatua y ordenar que la adoren y que se postren ante ella, pues demuestra ese poco temor a Dios, al Dios verdadero, y la poca obediencia a Dios que tenía, pues por parte de Nabucodonosor, ¿sí? Y que era en últimas el autor de este sueño, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar leyendo Daniel 3 del 2 al 6. Aquí se los coloqué en pantalla, los invito a que me acompañen leyendo. Comenzamos en el 2. Dice, luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Este horno ardiente no era como un hornito de cocinar o una chimenea, era algo enorme que tenía unas temperaturas súper altas porque las utilizaban para fundir materiales como metales, ladrillos y demás, ¿sí? Y el mismo rey mandó que el horno estuviera bien caliente, ¿sí? Con unas llamas demasiado potentes, ahorita ya vamos a leer qué tanto. Los caldeos en esta cultura babilónica tenían por costumbre ejecutar a los presos lanzándolos así al horno de fuego ardiendo, ¿sí? Entonces, luego que se decreta esto y que se cumple a sí mismo ante esa señal, ante el ruido de los instrumentos, pues la gente se inclinaba, rendían culto a esa estatua, pero al ver que Ananías, que pues le pusieron Sadrach, Misael, que era Mesac, y Azarías, Abednego, digamos que aparte también tenían un cargo de autoridad sobre una provincia de Babilonia, pues ellos no cedieron a esa orden del rey. Desobedecieron y no se postraban a adorar esa amada estatua del rey Nabucodonosor. Entonces, en unas versiones dicen que fueron algunos varones caldeos, en otras dicen que fueron algunos astrólogos los que denunciaron a estos tres jóvenes ante el rey. Entonces vamos a leer del versículo 13 al 18. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Aquí vemos esa determinación de estos tres jóvenes, ¿cierto? Eran tres jóvenes que habían decidido no rendir culto a dioses ajenos, digamos que ajenos a este Dios único y verdadero, al Dios de Israel, y mantuvieron firme su decisión, sin importar quién los veía, quién los iba a acusar, pues digamos que esto los iba a llevar a estar condenados a muerte, ¿sí? Y ellos, como dicen acá,
es un respeto absoluto por la voluntad de Dios. Ellos no sabían si en la voluntad de Dios pues era salvarlos del fuego, pero lo que sí tenían certeza es que hasta el último día de sus vidas ellos consagrarían esa santidad a Dios, ¿cierto? Y no se iban a dejar convencer de ningún ídolo, ninguna figura de oro, sino que su fe estaba firme en Dios. Y esto pues nos va dejando una enseñanza. ¿Qué tan firme somos nosotros con nuestras decisiones, sobre todo esas decisiones espirituales, ¿sí? ¿Qué tan firmes somos con nuestras raíces, con nuestros principios, cueste lo que cueste, ¿sí? También si mantenemos nuestra fe, aún, digamos, si esto nos condenaría a la muerte, ¿sí? ¿Qué tan firmes podríamos ser, ¿sí? Y pues es que cuando, digamos que seguimos esos principios establecidos por Dios, hace que destaquemos por ser diferentes en un sentido raro, ¿sí? Porque como que estás yendo en contra de la corriente y pues eso hace que la gente fije los ojos en ti y trae consecuencias, que te juzguen, que te señalen, que te busquen la caída, pero es ahí donde debes permanecer firme, ¿sí? Fortalecer la oración, tu conexión personal, espiritual con Dios y digamos que ese respaldo de Dios se muestra ante los ojos de los demás, ¿sí? Entonces la respuesta de estos tres personajes, me voy a devolver acá, es muy buena, ¿sí? O sea, no necesitamos defendernos delante de usted, ¿sí? Si usted nos arroja al horno ardiente, pues nuestro Dios que es verdadero, ¿cierto? Él sí es capaz de salvarnos, ¿sí? Él nos va a rescatar, pero si no es su voluntad, porque no somos quienes para torcer el brazo de Dios, ¿cierto? Si no es así, pues dejamos en claro que no vamos a servir a ningún otro Dios, o sea, es una respuesta demasiado buena, ¿sí? Sea que me rescate o no, voy a estar firme en lo que creo, en lo correcto, ¿cierto? En lo que trae paz en mi interior, en lo que me genera confianza y como creemos en un Dios vivo que hace milagros, o sea, Él nos lo muestra todos los días, ¿sí? Que nos escucha hasta en el más mínimo detalle, pues digamos que Él es perfecto y asimismo lo es su voluntad y esa es nuestra confianza, ¿sí? Que si estamos bajo esa cobertura, las cosas que nos pasan son con un propósito, no es al azar. O sea, no nos pasan las cosas porque, ay, soy tan de malas, uf, o soy tan de buenas, sino que esa es la voluntad de Dios y Él tiene un plan con eso. Él tiene un propósito que va a ser lo mejor para tu vida. Entonces, leía en un comentario algo muy interesante porque decía como que estos jóvenes hubiesen tenido muchas respuestas o posibles respuestas o más bien excusas que podrían tener ellos como por ejemplo, no, pues me voy a postrar, pero no significa que rinda culto, ¿sí? O sea, esto es ser tibio, o eres radical o no lo eres, ¿sí? Otra excusa podría ser hacerlo, o sea, lo voy a hacer, pero pues solamente lo voy a hacer una vez y luego le pido a Dios disculpas, ¿sí? Otras como, bueno, pues es que como el rey tiene autoridad sobre mí, es una orden de él, pues debo obedecerlo y Dios va a entender, ¿sí? Muchas veces hemos dicho, depende de esas órdenes que te das tu autoridad, si eso atenta contra tus principios, pues digamos que uno le puede hacer contraparte y decir, no, tengo un límite y hasta aquí llego, ¿cierto? Otra excusa podría ser, bueno, estoy en un país forastero, somos extranjeros y Dios sabrá entender la situación y pues que debíamos hacerlo, ¿cierto? Son como justificaciones y uno decir, ay, bueno, voy a hacerlo, ¿sí? Como o no le estamos haciendo daño a nadie. Son muchas excusas que a veces nosotros mismos también tenemos como escudo para no cumplir con los principios de Dios o para como buscar justificarnos en esa poca radicalidad, ¿sí? Y debemos ser fieles a Dios, sea que eso vaya a nuestro favor o no, ¿sí? Tú confía que si Dios lo permitió de cierto modo, pues es porque es lo mejor, ¿sí? Solo Dios sabe el por qué. Mucho después o con el tiempo, pues tú comprenderás el por qué, el para qué, ¿cierto? Pues que es como lo más importante. ¿Para qué lo permitiste? ¿Sí? Entonces, pues lo más fácil es conformarnos superficialmente, como siguiendo a los demás. Si los otros lo hacen, entonces yo también. Pero al final
tú tienes una conciencia y al ser tú un hijo, una hija de Dios, al creer en Jesucristo, al recibir al Espíritu Santo en tu vida, hace que tu conciencia sea ajustada a esos buenos principios, hace que tu conciencia no sea permisiva y entonces pues esa conciencia te empieza a cuestionar con lo que estás haciendo, de pronto lo estás haciendo porque los demás lo hacen, como buscarle el sentido de por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y pues Dios mismo te llama la atención de alguna manera para que caigas en cuenta que estás obrando mal, que por allí no es, ¿sí? Que por donde va todo el mundo no siempre es el camino correcto, ¿sí? Es por donde determina Dios que pues es por allí, quizás es la puerta angosta, ¿verdad? Que es estrechita, no todo el mundo puede pasar por allí, no todos quieren pasar por este camino que a veces no es el más fácil, ¿sí? Pero que sí es el correcto. Vamos a seguir con Daniel 3. Versículo 19 al 26 dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Ojo, 7 veces más. O sea, ya era caliente y ahora quedó ardiendo total. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces, pues ellos ahí ya salieron del fuego. Ven la magnitud de las llamas. No era una hornita y un hornillito ahí normal, era un fuego tremendo, sí, tanto que mató a los soldados mientras los arrojaban. Era algo que ante los ojos humanos, en nuestra humanidad, es algo imposible sobrevivir a eso. Pero como Dios es el Dios de los imposibles, es el Todopoderoso, pues hace milagros en las cosas imposibles. Y aquí, pues el rey tuvo que bajar su mal genio y asombrarse del poder de Dios. Vio a 4 hombres. No se sabe si era un ángel, si era el mismo Señor Jesucristo. El caso es que Dios les envió como un visitante celestial para que los acompañara, porque dice que el cuarto hombre parece un dios y como ellos todo lo endiosaban, ¿sí o no? Pero pues aún para alguien tan ciego espiritualmente era una figura celestial y eso es muy bonito, ¿no? Saber que estás en medio de una prueba de fuego, y no cualquier fuego, sino un incendio allí, y que Dios mismo cuida de ti, haciéndolo parecer como un momento bajo el sol, tierrita caliente, no pasa nada, tranquilos, caminemos, ¿sí? Y como mostrarle a esos incrédulos que Dios, al Dios al que le sirven, al que le servimos y al que le somos fieles, pues es un Dios vivo, ¿sí? No es una estatua quieta, sino que es un Dios que su poder se mueve y se manifiesta en todo momento. Es muy lindo saber que tenemos ese Dios, que tú y yo, al serle fiel a Él, Él nos respalda y nos cuida de la misma manera como hizo con estos 3 jóvenes. Cuando ellos salen del horno, los demás verifican y se cercioran como no les pasó nada, de verdad, ni siquiera huelen a chamuscado, sino que únicamente se quemó lo que los estaba atando, la soga, ¿sí? Y en las pruebas, pues muchas veces Dios también quema esas cosas que te están atando, lo que no te deja caminar libremente. Si Dios quiere que seamos libres, pues no hay una persona que nos pueda atar. Y lo más lindo de las pruebas
es después darle la gloria a Dios, ¿cierto? Que es a lo que vamos aquí en el versículo 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Qué bonito, ¿no? O sea, cómo termina todo glorificando plenamente a Dios. Cuando Dios se manifiesta, convence hasta el más incrédulo, ¿sí? Y muchas veces la persona sabe que hay un Dios, sabe que hay milagros, pero no reconocen el poder de Dios. Y aquí Nabucodonosor reconoce ese poder y ordena no meterse con el Dios verdadero, ¿sí? Digamos que lo único que no quitan son los otros dioses del medio, pues lo cual es un error. Dios es único, no necesitamos inventarnos nada más, ni imágenes, ni ídolos, ni mil cosas para creer en Dios. Sí, es como tan sencillo como creer en Él, creer en la obra que hizo Cristo en la cruz, recibir al Espíritu Santo que te guía, te enseña, te muestra, te cuida, es ese gran ayudador, consolador, traductor, mejor dicho, lo es todo, es ese amigo fiel y listo para ayudarte. Y ya, o sea, no necesitamos nada más, ¿sí? Es abrir los ojos espirituales para poder entender la palabra de Dios, ver el gran poder de Dios y darle a Él la gloria y la honra. Entonces, algo curioso ya para terminar. Daniel aquí no es mencionado en todo esto. No sabemos dónde estaba Daniel, si estaba o no presente, porque él en ese momento, pues él ocupaba una posición de gobernante. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2, el versículo 49. Se los leo rápidamente. Dice: a petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. ¿Sí? Pero pues es lindo ver que Dios también utilizó a los amigos de Daniel, no solo el protagonismo se lo lleva a Daniel, también aquellos compañeros y amigos que decidieron en su corazón ser firmes en sus raíces, ser firmes a su identidad, a su fe y pues al Dios verdadero. Ellos también son usados por Dios, em, y al final pues glorificarlo o que Dios sea glorificado a través de la vida de ellos. Entonces, vale la pena lo que estamos haciendo con el ayuno, ¿sí? Marcar esa diferencia, descontaminar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces ya aquí terminamos esta enseñanza del día de hoy. Les pido que allí donde ustedes están, si pueden cerrar los ojos para conectarse en este momento con el Espíritu de Dios, decirle: Espíritu Santo, gracias papá por este tiempo. Espíritu Santo, gracias porque tú estás tocando nuestros corazones, tú ablandas nuestro corazón, tú estás abriendo nuestros ojos, nuestra mente. Y este tiempo, Señor, de descontaminación, queremos, papito, que sea em, tan provechoso, papá, que sea un tiempo en el que tú nos forjes, sea un tiempo en el que tú, Señor, muestres, reveles, des respuestas, aquietes nuestro corazón, nuestra mente, un tiempo, Señor, de descontaminación para alcanzar más santidad, para estar en tranquilidad, en una conexión que solamente tú puedes dar, Señor, con esa tranquilidad, con ese amor. Gracias, papito hermoso, por estos tiempos hermosos que nos permites tener, por estas enseñanzas y por el libro de Daniel, porque ha sido de gran bendición poder estudiarlo, poder aplicar estas cosas también en nuestras vidas, Señor. Y confiamos en que tú estás con nosotros aún en pruebas que requieren estas llamas que ante los ojos de los hombres son imposibles de superar, pero que tú solamente quemas lo que nos está atando y nos permite ser libres aún en medio del fuego.
Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, por este día número 9 del ayuno y te pedimos, Señor, que sigas fortaleciéndonos, que nos sigas dando toda la habilidad para poder sacar recetas, para poder inventarnos cosas, Señor, para cumplir con el ayuno de Daniel. En el nombre de Jesús, Señor, te hemos orado y queremos quedarnos en este tiempo tan lindo, Señor, con una adoración a ti, papá. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí.